Cuando admiramos a una persona, por la razón que sea, no sé, ahorita se me ocurre un francés que juegue bien el fútbol, am, una persona con voz privilegiada para cantar, o alguien que está en algún grupo musical, o alguien que toca un instrumento como la guitarra o el piano y lo hace de una manera maravillosa. Sea cual sea la razón por la que admiramos a esta persona, uno de nuestros deseos es conocerla, convivir con esta persona, estar cerca para saber qué le gusta, cómo vive, cuáles son sus costumbres. Incluso estamos al pendiente de lo que publica en sus redes sociales. Y es curioso porque comúnmente tendemos a idealizar a las personas que admiramos y nos hacemos una imagen de cómo a lo mejor pueden llegar a ser. Sin embargo, cuando las conocemos, casi siempre surge una frase que va más o menos así. Caray, no es lo que yo pensaba. De hecho, hay una frase muy antigua que dice, ¿quieres decepcionarte de alguien? Conócelo. Sucede algo que yo llamo el síndrome de Oz. ¿Se acuerdan de la historia? Era una vez en aquella hermosa ciudad de Oz, donde vivía un mago de quien se creía era la persona más poderosa e intimidante del lugar. Era adorado e incluso temido por todos en el lugar. Hasta que un día, una niña de nombre Dorothy lo fue a buscar porque ella necesitaba regresar a su casa. Y al llegar para conocerlo descubrió que el gran mago de quien todos hablaban era un simple mortal, un ser humano imperfecto como ella, que había llegado a la ciudad de Oz por pura casualidad, eso sí, con algunas ideas ingeniosas. Cualquier personaje de este mundo que nosotros admiremos, siempre estará latente la posibilidad de que pueda decepcionarnos. Pero, ¿qué sucede cuando queremos conocer a Dios? ¿Cómo será platicar con el que hizo los cielos y la tierra y puso cada estrella en su lugar? ¿Cómo será conocer a aquel que sopló aliento de vida y creó al hombre a su imagen y semejanza? ¿Cómo será una charla con el Señor? Un buen día. Un buen día. Dios se hizo carne y anduvo entre nosotros. Y al Dios vivo y verdadero, que nadie ha visto jamás, Jesús, su Hijo unigénito, se acercó para que lo conociéramos. Y es así como comenzamos la serie ¿Quién es Jesucristo? Con nuestra lección de hoy. Él es la imagen del Dios invisible. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar nuevamente frente a ustedes. Gracias por acompañarnos en una transmisión más de nuestra escuela bíblica dominical. Si tú nos acompañas por primera vez, bienvenido. Y para ti y para todos los que nos acompañan en cada clase, les platico que cada domingo estamos en punto de las 10 de la mañana y nos va a encantar contar con su grata presencia para que todos juntos estudiemos una porción de la palabra de Dios. Como les decía,
nos encontramos en este momento estudiando una serie que se llama ¿Quién es Jesucristo? La primera clase vimos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, su amor no cambia y no hay otro nombre que dé vida a nuestro corazón de tal forma que aun cuando este cuerpo que vestimos perezca algún día, realmente no moriremos, sino que iremos a vivir eternamente con Él. En nuestra segunda clase aprendimos que Jesús no es un ángel, sino que Él es superior a los ángeles. Los ángeles tienen sus funciones dentro del reino celestial, pero ellos están al servicio del Señor y no hay ningún mediador entre Dios y los hombres más que nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada pudimos ver que Dios nos ha hablado por medio de su único Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y hasta recordamos aquella noche de la tormenta en la barca, cuando los discípulos estaban muertos de miedo, ¿se acuerdan? Y que Jesús, ¿qué estaba haciendo? Dormía plácidamente. Y bueno, ya sabemos la historia. Ellos corren a Jesús, lo despiertan y dicen, Señor, haz algo porque nos vamos a morir aquí. Y entonces, con la voz de Jesús, la tempestad se calma. Ellos temieron con gran temor y decían uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Jesús tiene potestad sobre todo. Y en este bonito domingo nos corresponde estudiar a Jesucristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta palabra la encontramos en la carta que Pablo hace a los colosenses. La situación estaba más o menos así. Mientras el apóstol estaba encarcelado, Epafras, de quien se sabe que era un cristiano de Colosas, acude a Roma para darle un breve informe de la iglesia local, pero también para solicitar su ayuda para tratar con una falsa doctrina que estaba amenazando a la congregación. Todo indicaba que esta falsa doctrina era una mezcla de ocultismo pagano, legalismo judío y cristianismo, en donde enseñaban, ojo con este peligro, enseñaban que Jesús no era plenamente ni Dios ni hombre. Lo manifestaban como si fuera un ser semidivino y por lo tanto le restaban autoridad. De ahí se cobra la importancia de que como hijos de Dios estemos bien firmes y cimentados en su palabra, para que cuando nos topemos con este tipo de doctrinas, donde disfrazan otras prácticas parafraseando la Biblia, podamos detectar de inmediato que es un engaño. Pablo lo sabía y por eso escribe esta carta a los colosenses con los siguientes propósitos. Número 1. Denunciar y refutar la herejía. Número 2. Instruir a los colosenses en la verdad y alertarlos de los peligros de regresar a vicios paganos. Número 3. Expresar un sincero interés por los creyentes. 4. Fomentar la armonía y el amor mutuos. Y 5. Y sobre todo el más importante, da a conocer a Cristo como Supremo Señor, como Hijo primogénito, amado y heredero de Dios. El Señor Jesucristo es la revelación
y representación exacta del Padre y tiene prioridad en el tiempo y la primacía en rango sobre toda creación. Los colosenses recibieron la carta del apóstol Pablo, en la cual explica todas estas cosas. Y es justo en el versículo de nuestro texto básico de la clase de hoy que se establecen dos temas. Primero, que Jesucristo, como ya lo mencioné, es la imagen del Dios invisible. Y dos, es el primogénito de toda creación. Vamos a analizar la primera parte. ¿Por qué recalca Pablo que Jesús es la imagen del Dios invisible? Hay una razón. El riesgo de ser engañados por falsas doctrinas es algo que viene desde ese tiempo y aún al día de hoy sigue vigente. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos una característica, entre muchas, hay una característica que tenemos que es muy especial. ¿Se acuerdan lo que le dijo Tomás a los discípulos cuando le dijeron, al Señor hemos visto? La respuesta de Tomás es contundente. Dice, si yo no veo en las manos la señal de sus clavos y meto mi dedo donde estuvieron sus clavos y meto mi mano en su costado, no les voy a creer. Parte de nuestra naturaleza es así. Queremos ver, necesitamos ver. Aunque al día de hoy ya se ha perdido costumbre, hace años la gente se comunicaba a través del correo tradicional y era algo muy padre recibir una carta o un telegrama donde recibíamos novedades de nuestros seres queridos que se encontraban lejos, en otra ciudad, en otro país, y cuando en alguna carta leíamos pronto iré a verlos, la emoción se multiplicaba. ¿Por qué? Porque finalmente íbamos a ver, a abrazar, a estar cara a cara con el ser amado. Ahora que nos tocó desde el año pasado una larga temporada de solo mensajes, videollamadas, el sentir general nos hace ver que hace falta vernos cara a cara, abrazarnos y cada vez sentimos más cerca y anhelamos que pronto podamos hacerlo. Y por eso podríamos entender cuando Tomás decía, quiero ver para poder creer. Pero cuando Jesús se encuentra con Tomás 8 días después de este evento, le dice, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Pablo entendía eso. Sabía que la congregación de los colosenses, aunque no vieron físicamente a Jesús, sí debían recordar que Jesús vino a nosotros, que tomó forma de hombre. Como dice el Evangelio de Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Jesucristo se le llama también Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él es la máxima revelación de Dios. Es cierto que Dios se manifestó de muchas maneras en el pasado, pero el Señor Jesucristo es a quien se le aplican las siguientes palabras. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo,
recibido arriba en gloria. Se lo voy a volver a repetir. Solamente a Jesús es a quien se le aplican las siguientes palabras. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. A partir de que Jesús deja a sus discípulos la tarea de la gran comisión y asciende al cielo, todos los que hemos creído en el Salvador lo hacemos por fe, porque no lo hemos visto cara a cara. Por eso a Tomás el Señor le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sin embargo, aunque creímos por fe y sabemos que no hemos visto aún a Jesús cara a cara, sí contamos con los testimonios de quienes lo vieron y anduvieron con él. Es a través de la Biblia cómo nos dejan claro que Jesús vino a nosotros en forma de hombre. Es simplemente maravilloso cuando podemos leer cómo Juan nos describe su experiencia con el Señor Jesús. Casi lo escucho decir: no me lo cuentas, yo lo viví, yo estuve ahí, estuve con él. Vamos a leer lo que dice su palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero aquí vienen las buenas noticias. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista es otro que da testimonio cuando dijo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y por supuesto que la pregunta sale a la luz: ¿de dónde vino Jesús? Tal como acabamos de leer, el Verbo era Dios. Es el Padre quien lo envió. En Getsemaní, Jesús, cuando oró en este huerto, dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesucristo salió del Padre Celestial. Un texto revelador lo platica nuevamente Juan cuando dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. En el versículo clave de nuestra clase de hoy, se menciona también que Jesús es el primogénito de toda creación. Esto significa que Él es
preeminente, o sea, el más importante. La palabra en griego, se las voy a leer, dice prototokos y se usa para dos cosas. Uno, para designar al primero de los hijos de una familia, o dos, para designar a alguien muy importante. No necesariamente tiene que ser el primero en el orden de nacimientos. ¿Quiere un ejemplo? Ahí le va. David no era el primogénito de su padre. Sin embargo, Dios le hizo una promesa. Dice así: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Aunque David era de los hermanos menores en su casa, el Señor lo puso por primogénito y lo nombró el más excelso de los reyes de la tierra. Otros habían resucitado entre los muertos, sin embargo, a Jesús se le llama primogénito entre los muertos. En Colosenses nuevamente dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, Jesús es el principal, porque Él fue el primero que resucitó para no volver a morir. Otra señal importante que nos hace ver que Jesús es la imagen del Dios invisible es que hizo las mismas obras que su Padre. Jesús demostró ser quien dijo mediante las obras que realizó, al igual que el Padre Celestial. Dice el Señor en su palabra: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Sabemos que Jesús resucitó de los muertos. Dice en Juan, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesús tiene vida como el Padre. Dice en Lucas, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y así le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esto lo dijo el Señor a causa de aquellos que cavilaban diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? El Padre perdona pecados, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, también. El Señor Jesucristo hizo un reto a la gente de su tiempo y también para todos aquellos a quienes les cuesta creer. Dice así, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cómo podemos responder a este reto? Hubo unas preguntas que les hice al principio.
¿Qué sucede cuando queremos conocer a Dios? ¿Cómo será platicar con el que creó los cielos y la tierra y que puso cada estrella en su lugar? ¿Cómo será conocer a aquel que sopló aliento de vida y creó al hombre a su imagen y semejanza? ¿Cómo va a ser una charla con el Señor? Para poder conocer a Dios, solamente podemos hacerlo a través de Jesucristo. Dice en su palabra, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y cómo podemos saber de nuestro Señor Jesucristo? Pues a través de ese maravilloso libro que es la Biblia. Su llamado sigue en pie. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Su promesa sigue vigente. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la invitación que nos hace puede hacerse efectiva hoy mismo, en este momento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acérquese confiadamente al carpintero de Nazaret. Crea en su palabra, en sus promesas, y reciba hoy ese maravilloso regalo que cuando tomó forma de hombre, lo compró con su sangre, nuestra salvación. Si usted ha creído que Jesús es el Hijo de Dios que habitó entre nosotros, si usted ha creído que Él es la imagen del Dios invisible y desea recibir el regalo de salvación, le invito a que en este momento ore conmigo. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo vino a esta tierra en forma de hombre para cumplir la más bella misión, morir por mis pecados. Creo que fue levantado de los muertos, creo que vive y sé que justo ahora escucha mi oración. Por lo tanto, invito al Señor Jesús a ser mi Salvador, a ser el Señor de mi vida, a gobernar y reinar en mi corazón desde este día y en adelante. Amén. Si tú realizaste esta oración conmigo, para empezar me da muchísimo gusto, pero también quiero decirte que es la mejor decisión que has tomado para tu vida. Seguir a Cristo es lo mejor que podemos hacer. Él es el camino, la verdad y la vida. Para acercarnos confiadamente al trono de su gracia y alcanzar oportuno socorro, es solamente a través de Jesucristo. El Señor, así como vino hace más de 2000 años para morir por ti y por mí y librarnos de una muerte eterna llena de dolor, así Él volverá, y muy claro lo dice en su palabra. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que, tal como el Señor Jesús, sigamos sus pasos y hagamos la voluntad del Padre, tal como Él lo hizo. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y si tú ya has creído que Él, el Verbo, se hizo carne y que es el primogénito de toda creación, y lo has hecho Salvador y Señor de tu vida, entonces, bienvenido al camino de todos los que creemos que hay una esperanza viva.
Por supuesto que también nos gustaría saber de ti. Puedes dejar un comentario en este video o bien nos puedes mandar un mensaje a nuestra página de Facebook. Nos va a dar mucho gusto conocerte, orar por ti y ser parte de tu crecimiento, de tu nueva vida en Cristo. Y bueno, como siempre, me da muchísimo gusto haber estado con todos ustedes. No se olviden, compartan esta y todas las lecciones. Es una serie maravillosa. ¿Quién es Jesucristo? Estamos conociendo a nuestro Salvador. Compartan estas lecciones, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like a nuestra página de Facebook y nos vemos el próximo domingo en otra lección en punto de las 10 de la mañana. Pero para los que tienen pequeñitos en casa, no se nos vayan, porque ahorita sigue la clase de la escuela dominical para los niños. El Señor los bendiga y les guarde. Adiós.